luego vienen los nacionales, y no vienen los nacionales porque sabían que con 10 años realmente de persecución, de bullying que se hizo al inversionista chiquito, al mediano y al grande, pues básicamente no querían poner nuevas inversiones. Y encontramos ayer una organización que quedó con 59 personas cuando manejábamos la CCCCC, ¿se acordará usted de Gonzalo? La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, con 59 personas. Encontramos una organización con cerca de 500 trabajadores, de los cuales 80 trabajadores tienen nombramiento permanente y los demás tienen contrato. Adicionalmente encontramos que antes no habían vehículos para nadie. Ahora tenemos vehículos para incluso llevar a los empleados en todo el país. Y que habían guardaespaldas y habían choferes que básicamente se estaban comiendo la plata de todo el país. Evidentemente pensamos en que no es solamente la seguridad jurídica también, sino que tiene que estar acompañada de acciones económicas que realmente permitan al país rebajar un gasto público que realmente ya no aguanta. En esas condiciones... Hay un menú inquietante, economista, sugerido por estos caballeros que han manejado hasta este momento y casi que han convencido al presidente Moreno de arbitrios nada convenientes y que pueden gestar una conflictividad social muy importante. Para eso hemos invitado al señor economista Marco Flores, que es el coordinador del foro, al exministro Pozo y al distinguido periodista y académico doctor Vicente Albornoz. Ellos ya están con nosotros. Lo importante es que usted le escuche al señor doctor Yal. Si estamos diciendo qué papel ha cumplido la justicia ecuatoriana en la sanción a los que han ejercitado una suerte de bandolerismo y de corrupción generalizada en el área económica. El señor presidente, digamos, de la judicatura o su director ejecutivo por su mandante más significativo e importante es el doctor Gustavo Yal. Mire lo que dijo. Lo que pensamos es que sin duda el Consejo de Participación Ciudadana estará elaborando sus líneas de base para poder hacer una evaluación realmente técnica, objetiva y justa, que es su obligación hacer y que nosotros como Consejo de Legislatura estamos completamente dispuestos a colaborar, por supuesto, con esa evaluación que nos parece también la ocasión para mirar cómo era y cómo es ahora la Administración de Justicia. ¿Cómo era y cómo es la Administración de Justicia, especialmente en el juzgamiento de líneas de comportamiento económico? Sí, y creo que vale la pena decirle, sí, antes la justicia era sucia en sus edificios y en algunos de sus componentes. Hoy es sucia, no solamente ya no en sus edificios, porque están más o menos bien presentados, evidentemente con costos que tendremos que hacer la verificación correspondiente, justamente para determinar si es que hay la inversión de manera de calidad y de cantidad de manera adecuada. Pero lastimosamente la vergüenza que podemos decirlo como Comisión Nacional Anticorrupción que tuvimos durante los 2 años y medio, porque no vamos a hablar de memoria, sino lo que nos pasó durante ese periodo en donde debimos vivir la mitad de nuestro tiempo defendiéndonos de esos personajes siniestros, defendiéndonos en las cortes a nivel nacional. Entonces no hablamos de memoria, hablamos por los hechos. Hemos tenido 6 acciones, de las cuales 5 han sido penales y una de tipo civil. Entonces, en esas condiciones sí podemos abrir la boca y decir lo que se hizo y hemos hecho. La semana pasada hemos entregado el día viernes en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, hemos entregado una de las pruebas con cerca de 900 páginas, certificados, con audios, con toda la documentación correspondiente para demostrar cómo se manipulaba los nombramientos de jueces y fiscales para dirigir justamente esas posiciones para la defensa de aquellos personajes siniestros que estuvieron manejando y que todavía siguen manejando la cosa pública en el país. Aquí están sus compañeros economistas desde el Foro de Opinión.
uno de los más importantes. Hay otros también que ameritan nuestra satisfacción de haberse autoconfigurado con la preocupación más gravitante, economista Flores, que es la suerte económica de nuestro país. ¿Ustedes qué opinan de esta primicia informativa que acaba de dar el señor exministro de la Torre, de que estamos en una situación crítica? Lo digo con abundante ironía. Le digo, es una primera información que nos da el señor Carlos de la Torre. Ellos sabían en lo que se metían y sin embargo tomaron caminos tortuosos, mucho más culposos, si cabe el término, y equivocados, rotundamente equivocados, especialmente en el tratamiento de la deuda. ¿Cómo piensan ustedes con Vicente Albornoz y Mauricio Pozo, nuestro exministro, y usted también como exministro, cómo piensan manejar esta situación para explicarle a la gente, no en una conferencia de corrida, sino combinando opiniones, una tertulia didáctica, si cabe el término, para que la gente tome conciencia de las cosas que han ocurrido en los últimos meses, ¿no es cierto?, con una permisividad asombrosa, seguramente porque por desconocimiento, por alguna circunstancia más complicada que eso, o por una suma de tácticas dirigidas desde Bruselas, economista Flores. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a mis compañeros del foro, Vicente, Mauricio, a la distancia. Un saludo a Jorge. Mire, hoy en día se escuchan algunas versiones sobre lo que se suponen serán las medidas económicas. Hay una reflexión popular que dice que cuando el río suena, piedras trae. Y las últimas piedras que ha traído son las que ha declarado el ministro de Agricultura el día de ayer, que dice que están proponiendo el incremento de 375 partidas arancelarias. Esto, en buen romance, quiere decir subir impuestos. Por otro lado, se ha escuchado que eventualmente podrían considerar incremento de impuestos como el IVA, aunque eso tiene que pasar por la Asamblea. Lo que quiera que fuera en relación a los impuestos, yo quiero expresarle a nombre del Foro de Economía y Finanzas Públicas, y lo vamos a hacer explícito el día martes en una rueda de prensa en la que vamos a entregar un documento para conocimiento de la ciudadanía y al presidente de la República, nuestra posición de consenso dentro del foro de oponernos terminantemente al incremento de impuestos en el país. Pero oponernos con razones válidas, que las hemos venido expresando a lo largo de los últimos tiempos. Pero además, el pretender subirle los impuestos a las familias ecuatorianas no tiene ninguna presentación. Este es un país que ha sido saqueado, que le han robado, que ha sido abusado, y pretender que el hueco fiscal y, en definitiva, todas las penurias que atraviesa la caja fiscal sean ahora solucionados con más impuestos que tienen que pagar las familias ecuatorianas, tiene un nombre: es simplemente inmoral. Pero además, desde la perspectiva del manejo técnico, del manejo económico, es absolutamente contraproducente. Los problemas subyacentes en los desequilibrios fiscales, ¿no?, siguen siendo los mismos. Ya los hemos expresado y quizá haya oportunidad en esta mañana para volverlos a decir. Pero vamos al ojo del huracán. La expectativa social se centra en saber si van a haber o no impuestos. Impuestos que solucionen la conflictividad de las cuentas fiscales. No solucionan, los perjudican. Yo sé, ustedes tienen la palabra en ese sentido, pero permítame anticiparle a la ciudadanía que ustedes vienen a explicar si es o no conveniente o qué reacciones profundizarían, o qué acciones profundizarían la crisis económica si comenzamos el menú con la imposición de subir aranceles, como sugiere el señor ministro de Agricultura, Rubén Flores, de 375 partidas.
entiendo que es solamente en el área de él, economista Flores. ¿Qué más habrá Más todas las subpartidas están debajo de las partidas. Seguramente. Esto podría explicarnos, por ejemplo. Bueno, eso es subir los impuestos, porque al final del día el incremento de las partidas se traslada al precio de venta de los productos. Y entonces de ese precio de venta más alto tienen que pagar las familias ecuatorianas. Claro, es una manera disfrazada de subir los impuestos y de no ir al Congreso, no ir a la Asamblea para que le aprueben otro tipo de impuestos. No hay que aprobar impuestos. Hacerlo exclusivamente desde el lado estatal, es Claro. decir, del Estado, desde el ámbito del Ejecutivo. El señor presidente aumenta esto con un decreto, ¿no? Un decreto arancelario. Y dice... No necesariamente el presidente, ¿no? Pero las autoridades un acuerdo económicas. ministerial, Sí, entonces. las autoridades económicas. Pero el punto central aquí es, ¿conviene o no conviene hacer esto? A ver, dígalo si conviene Lo o no hemos conviene. dicho categóricamente y esa es la posición del foro. No solo que no deben hacer, sino que no conviene hacer. Y no solamente porque hace un momento me refería y decía, esto no tiene presentación ante la ciudadanía. No puede ser que se saquee el país, se le estafe a la ciudadanía, se hayan cargado el santo y la limosna, hayan abierto semejante hueco, hayan incrementado el tamaño del Estado de la forma tan absurda en que lo han hecho, hayan contratado un endeudamiento inusitado que se lleva a 2.500 millones de dólares solamente en intereses, que se hayan establecido contratos de preventas petroleras verdaderamente que constituyen el más grande ataque que se le ha hecho al país desde el punto de vista de los intereses y de los pagos. Se ha hipotecado el país a través de las preventas petroleras. Entonces, después de eso, como les falta plata, venir a decir aquí, ahora vamos a subir los impuestos. Bueno, esto simplemente no tiene presentación. Pero nosotros estamos desde el lado técnico para señalar las razones técnicas por las cuales esta política sería absolutamente perjudicial. Y simplemente para concluir, en referencia a lo que usted acaba de decir de las declaraciones del ex ministro de Finanzas, el señor de la Torre. Bueno, eso es absolutamente sorprendente, porque hasta hace 15 días él decía que la economía se recupera, que las cosas van mejor y que ya vamos a salir adelante, pero en las declaraciones de ayer dice que la economía está en un punto rojo, en una situación crítica. Bueno, difícilmente se puede comprender una declaración de ese tipo si no sea porque uno tiene un doble discurso, uno cuando está y otro cuando no está. Así es. Él dice, me preocupa, economista Pozo, dice estar preocupado el exministro de Economía y Finanzas de la Torre, me preocupa que el Fondo Monetario haya cancelado la visita que iba a realizar a partir del 14 de marzo. Esto sí me preocupa y muchísimo. Y le pregunta el periodista de Diario Expreso, pero usted nunca planteó que iba a subir los impuestos, dice economista Pozo. El periodista le dice al exministro, y él responde, siempre se plantean las alternativas, pero en un orden de prelación. Pues un cínico. El tema de los impuestos estaba en los últimos lugares de las acciones que se podían haber tomado, que se debían tomar. Pero se consideró también en la medida en que pase el tiempo y las acciones, obviamente cerramos ese micrófono, y las acciones deberían ser más duras. Y usa la palabra duras. No nos queda más. Es una situación en la que el tiempo juega en contra del Ecuador. Pero eso debía haberse dado cuenta cuando ocupaba las funciones de ministro. Cuando usted se endeudaba más y más y más y más. 7.500 brillaba. millones. Perdón, tenga la bondad, economista Mauricio Pozo. Gonzalo, buenos días. Gracias por la entrevista, saludando a mis compañeros de mesa. Yo le quiero decir algunos temas. Uno, me parece una actitud muy poco coherente, yo le diría hasta que cae en el cinismo. Esto no es lo que se escuchaba hace una semana atrás o 2 semanas atrás. Se escuchaba algo muy distinto. Como se dice aquí en el Ecuador y en la sierra sobre todo, estamos en una situación crítica, noticia. Venimos diciendo eso bastante tiempo atrás.
aquí no se pueden arreglar los problemas profundizando los problemas. Hay que ser coherente. Perdón, Parece pero que no hay... ¿hacia dónde apuntaba la astucia de este equipo? Yo no creo que hubo mucha astucia, pues, Gonzalo. Lo que se hizo fue continuar el proceso Pero previo. claro que hubo astucia, porque ellos decían que no es para tanto, que no nos preocupemos. Bueno, por eso le dije que no hay coherencia y hay una actitud de cinismo en las declaraciones actuales y en lo que se estaba haciendo. Fueron 9 meses donde lo que se hizo fue alimentarle de deuda al país sin tener un programa económico que corrija los problemas. Usted no puede arreglar los problemas profundizando los problemas. El Ecuador tiene una situación de estancamiento económico con un crecimiento muy marginal, con problemas deflacionarios, con un costo de producción alto que le impide competir a la economía ecuatoriana aquí y afuera y le quiere meter más impuestos. Y este tema no va separado porque, por lo que veo, hay la declaración del ministro de Agricultura, hay la declaración también del exministro de la Torre, y me parece que por ahí van las cosas. Aumentar impuestos vía aranceles a partidas de importación es profundizar el problema. ¿Por qué? Porque lo que hace es encarecer el costo de producción y no resuelve la raíz del problema, que es por el lado del exceso gasto público. Uno no puede arreglar las cosas por un lado y no por el otro, pues, Gonzalo. Si usted quiere regular esto, tiene que darle oxígeno al sector privado, lo que significa, lejos de aumentar tributos, tiene que bajar algunos tributos. Y me dirán, ¿cómo voy a financiar? Por el lado del gasto. Si yo no arreglo el tema del gasto, no voy a poder conseguir una situación presupuestaria mucho más equilibrada. El país requiere que se le dé al sector privado el oxígeno suficiente, y ese oxígeno no viene por un encarecimiento de las importaciones. Los argumentos falaces de algunos comentaristas económicos y de algunos exministros va por la línea de que como hay problemas de recursos fiscales, démosle recursos fiscales aumentando impuestos. Y además porque tienen que proteger la dolarización. Ese ha sido un poco, en 2 palabras, el argumento. ¿Cuál es el tema, Gonzalo? Los empresarios, chiquitos y grandes, que importan, no son irracionales. No es que van a importar porque usted baja los aranceles al infinito. Van a importar hasta el punto donde puedan vender. Claro. No van a importar más allá. Usted no va a importar micrófonos para la radio, 50 micrófonos, si necesita solo 10, pues, o 5, los que sea. ¿Sí me entiende? No es que porque usted baja los aranceles, las importaciones se van a ir al infinito. Correcto. Es hasta el punto que usted puede vender, procesar, si son materias primas o bienes intermedios. Entonces, no va por ahí el tema. Y darles a los micrófonos la rentabilidad correspondiente con otro tipo de programas. Claro, entonces se están yendo por el lado fácil de extraerle recursos al sector privado sin arreglar el causante del problema, que es el sector público, que ha entrado en un proceso de gasto absolutamente demencial. ¿Por qué no usaron una receta de arreglo al gasto? Es decir, de ahorro del gasto público. Vicente Albornoz, a ellos les interesa el egreso populista, el egreso ideologizado, el gasto rápido, que estén contentos los pueblos, populismo puro, ¿no? Entonces, eso desde la época de Correa ha sido el mecanismo que le tiene ahora hecho pedazos a la economía ecuatoriana, con muchas presiones. Describa la situación de la economía en este momento, Vicente. A ver, uno se pregunta por qué estos señores no han tomado algún tipo de ajuste antes, y es que es evidente que tenían claro que hay problemas. Yo creo que hay 2 explicaciones. La una es ignorancia. En serio, yo quiero insistir en eso. Hay un nivel técnico realmente desastroso. Vea usted la entrevista al ministro de la Torre. Él insiste que la deuda es menos del 40% del PIB, cuando todo el mundo en este país tiene clarísimo que la deuda está por ahí por el 65-70% del PIB. Pero en la entrevista el ministro insiste que seguimos justo por debajo del 40%. Entonces uno dice, este señor simplemente no está ubicado. Entonces, realmente hay un tema de desconocimiento o de intencionalmente taparse los ojos. Yo no sé cuál es el problema, si es que intencionalmente se tapan los ojos o realmente no lo entienden, pero el hecho es que no quieren ver la realidad.
O Primera podría cosa. tratarse de un episodio hipócrita con la sociedad ecuatoriana. Le subestiman a la sociedad ecuatoriana, no. incluso en términos cupulares de conocimiento ciertamente académico. No creo que nos subestimen tanto, honestamente no creo. Pero primero tenemos un tema de que o se ignora o no se quiere ver la realidad. Primera cosa. Y segundo, tenemos un tema de elecciones. Yo creo que eso es importantísimo. Tuvimos elecciones el 4 de febrero. Y hacer cualquier tipo de ajuste entre el 24 de mayo y el 4 de febrero, que hubiera sido muy conveniente para el país, era políticamente inconveniente para estos señores, que usted bien ha dicho, populismo puro, buen manejo de los tiempos y los gastos, pero claro, todo a costa del equilibrio fiscal. Claro. Entonces, gastaron muchísimo más dinero del que tenían. Vea, todo este tema que tuvo el ministro de haberse gastado la plata de Manaví, ¿se acuerda usted que resulta que se gastó cerca de 300 millones que estaban en una cuenta para Manaví? Eso lo hizo el ministro porque simplemente no tenía plata y tenía que gastar. O sea, lo ideal hubiera sido que frene el gasto. ¿Cómo es que no tenía plata y tenía que gastar? Si usted está refiriendo a un gasto desmesurado. O sea, él tiene un nivel de obligaciones y de gastos impresionante y tenía muy poca plata para cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Recurrió a todos los bolsillos. Y todo el apoyo internacional y todas las asignaciones emergentes más o menos, que se plantearon. Cuando uno está sin plata y empieza a rebuscarse en los bolsillos de los pantalones que por ahí ha dejado un billetito de $5 y se encuentra $5, ya porque está desesperado. Eso hizo el ministro, desesperado, sin plata para cerrar el año, porque tenían elecciones el 4 de febrero y había que mantener la economía moviéndose, se gastó hasta el último centavo. Y claro, eso es una de las razones por las cuales yo también creo que no se tomaron las medidas porque había elecciones. El dinero emergente también cayó en el amplio hueco de la corrupción. Eso comentan. Dejemos en la parte de análisis técnico otro. Eso es una dosis enorme de corrupción lo que ha habido en los últimos años, pero no, lo que voy es la desesperación por gastar. ¿Y por qué tenían tanta desesperación por gastar? Porque tenían elecciones el 4 de febrero y había que mantener el gasto público moviéndose para que la gente llegue medianamente contenta a las elecciones, no lleguemos con 1000 atrasos de pagos del gobierno y así la economía empieza como a apagarse, como a quedarse medio congelada. Para evitar eso, el gobierno gastó lo que tenía y lo que no tenía. Y hasta se volvió a endeudar otra vez en enero, y eso le dio más plata para seguir en ese ritmo de gasto. El problema es que ahorita ya el gobierno no puede endeudarse mucho más. Porque un poco uno entiende el modelo económico, si es que uno puede ponerle ese adjetivo, el modelo económico de la Torre era endeudarse para siempre. O sea, un endeudamiento eterno, no la deuda eterna, sino el seguir endeudándose para siempre. Y así le funcionaba, pues. Pero resulta que ya a estas alturas del partido, con el informe de la Contraloría de que estamos sobre el 60% de la deuda, del PIB en la deuda, que la deuda está demasiado alta, con la actitud de los mercados internacionales, con haberle sacado tanta plata al IES, ya no hay de dónde sacar plata. Entonces, básicamente, De la Torre se da cuenta que su modelo es insostenible y ahora, se dio cuenta que es insostenible el modelo y nos lo dice a todos los ecuatorianos en ese artículo. Ministro Marco Flores. Pero a mí me preocupa, dice, por el lado del Fondo Monetario Internacional, que ha cancelado su visita que iba a hacernos a partir del 14 de marzo. Eso sí me preocupa mucho. Ahora le pregunto a usted, ¿por qué no viene el Fondo Monetario Internacional? Dice, eso está espantoso. Entonces, más bien, me hago el otro, me hago el que no quiero ver. Y si el Fondo Monetario nos abandona a nuestra suerte, es porque no tiene un eco positivo de sus fórmulas, de sus recetas en este gobierno, ¿o por qué? Solamente yo pongo las opciones para explicarnos, ¿no? Tenga la bondad, economista. Mire, yo quiero añadir algo a lo que decía Vicente, ¿no? Voy a tomar las palabras de doña Mae Montaño. Estos funcionarios son correístas y morenistas, y los correístas y los morenistas son finalmente correístas. El señor de la Torre, la señora que está ahora en el Ministerio de Finanzas, todos ellos son correístas. Y todos ellos defienden el modelo correísta. Y hay diferentes formas a través de las cuales ellos lo han defendido. Una de esas formas es no hacer las cosas que decía Vicente, no han hecho, y decía Mauricio, no han hecho durante todo este tiempo, y hemos dicho todos. Respecto a lo del Fondo Monetario Internacional, personalmente no creo que tiene ninguna importancia, ni le daría yo mayor trascendencia,
porque ha habido un cambio en el equipo económico, que realmente yo no creo que tiene equipo económico. Y hay algo que yo le voy a reconocer al señor de la Torre. Este equipo económico ¿Ha sido coherente? liderado por ¿Equivocado pero coherente? No, este equipo económico liderado por la señora Viteri es peor que el que él lideraba. Entonces, ese mérito sí le voy a dar. ¿Peor en qué? En todo, en capacidad técnica, en capacidad de gestión. Mire las declaraciones que están haciendo. De la Torre es mejor que la señora. Menos malo, no mejor. Porque simplemente por sus obras los conoceréis, dice la Escritura, ¿no? El país va a quedar escandalizado cuando realmente conozca, por ejemplo, los costos asociados al default. Al interior del foro se trabaja en calcular los costos efectivos de eso y tenga la seguridad que van a sobrepasar a los del feriado bancario. Tenga la seguridad. Solamente los costos asociados a las tasas de interés, de usura que ha tenido que pagar el Ecuador por las preventas petroleras, a pesar de ser financiamientos atados y garantizados al petróleo, que llegan al 8%, verdaderamente vendieron el país. Los costos asociados a los 7.500 millones que colocó el exministro de la Torre y a los otros 7.000 millones que colocó Correa, están en el 9% como tasa ponderada de interés. Estos son costos inusitados al lado de las tasas que pagan los otros países. Eso es consecuencia fundamentalmente del default declarado ejecutado por la señora Viteri y además por la ruptura de la sostenibilidad fiscal. Nada de eso han arreglado, porque tienen esta forma de mirar las cosas. Y a mí lo que sinceramente me preocupa es que le hayan convencido, ojalá que no sea así, no estoy diciendo que lo han hecho, digo, ojalá no le hayan convencido al presidente Moreno de que es nomás de subir los impuestos. No. O cuidado, el presidente Moreno vaya a decir, como le dijo a la ministra a la canciller, maneje nomás usted. Ese maneje nomás usted en manos de la señora que hizo el default. Y que creen estos caballeros que la forma de tapar el hueco no es bajando los gastos, sino sacándole más plata a la gente. Bueno, no vamos a ningún lado, pues, por ese camino. Y a eso se opone radicalmente el Foro de Economía y Finanzas, a ese tipo de políticas que no son ni inteligentes, ni congruentes, ni técnicas, y que afectan y afectarán más incluso a la sociedad ecuatoriana. Además, proponer, como dice el ministro de Agricultura, subir los aranceles, o sea, subir los impuestos, en una economía que esté en deflación, Gonzalo. Llevamos 6 meses consecutivos en la relación interanual seguidos de inflación negativa. Las empresas tienen problemas. No hay demanda. Explíquele a la gente, las por empresas favor. tienen serios problemas para vender sus productos. Así es. Mire usted los anuncios de las empresas. Compre uno y lleve por 3. En los pequeños y grandes bazares de los centros comerciales vemos 70-80% de descuentos. La gente no está vendiendo. Entonces no se puede decir, ¿sabe qué? Como las flores han repuntado y el camarón ha repuntado, como dice por ahí uno de los ideólogos marxistas. No. Entonces quiere decir que no estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica. Pregunte a los empresarios, pregunte a los paperos, pregunte a los arroceros y le van a contestar. Bueno, eso ocurre porque ha caído la demanda en definitiva. Los esfuerzos microeconómicos que configuran un plan económico robusto tienen que ser repartidos en varias áreas. Pero estos caballeros, al meterse exclusivamente a solucionar o intentar solucionar el problema vía impuestos, se meten al plano arancelario y dicen hay que prácticamente encarecer la producción, porque 375 aranceles, es decir, partidas que se incrementen, muy bien seleccionadas por el frente económico, las que más rendimiento suponen u otorgan a la caja fiscal, serán estas 375 partidas importadas que anuncia el señor ministro de Agricultura. Y Mónica Orozco, la redactora del diario El Comercio, le dice, ¿cómo se está trabajando el plan económico? Le dice que el plan económico está siendo elaborado por María Elsa Viteri, también por la ministra de Industrias, Eva García. No creo que la señora García esté también auspiciando y contribuyendo con su votación a favor, digamos, dentro del gabinete, de que hay que subir aranceles para permitir mejores
ingresos o ahorros fiscales. No sé si usted les llama ingresos o ahorros fiscales. ¿Cómo vendría a ser? ¿Qué se planteó? Le pregunta a Mónica. Y el ministro le contesta, se planteó un plan que tiene una suma de esfuerzos. Desde los microeconómicos hasta la política de reconversión industrial. Política de reconversión industrial y de los encadenamientos productivos. Encadenamientos productivos. Ellos están estimulando los encadenamientos productivos, la asociación de empeños, de esfuerzos productivos que se complementen. Así, escuchando o leyendo, uno dice, está bien, pues. Pero ustedes creen que estos esfuerzos o estas puntualizaciones o revisiones microeconómicas le van a dar un buen resultado al programa de estabilización macro que están preparando para presentarle a la aprobación del señor presidente de la República. ¿Qué presupuestos le pueden dar con esta forma de ver las cosas? Hay que subir aranceles, señor presidente. ¿Aranceles de qué? Como que le está preguntando a usted, economista Mauricio Pozo, el señor presidente. ¿Cuáles aranceles vamos a subir? ¿Qué le contestaría a usted? Los gobiernos, Gonzalo, tienen que ser coherentes. Los gobiernos no pueden disparar a dos direcciones distintas al mismo tiempo. Pero no tenemos gobiernos sabios. Pues. Esto no es una cuestión de sabios o no sabios, sino de saber hacer las cosas como corresponde. Usted no puede tenerle a un ministro buscando inversión extranjera, que es el caso del ministro de Comercio Exterior. Campana. Mientras el señor busca inversión extranjera y un acuerdo con los Estados Unidos, aquí en el Ecuador suben aranceles y ponen un impuesto para que se financie la aduana, la operación que ellos tienen que realizar. Eso afuera es absolutamente incoherente y mal visto, van en direcciones contrarias. Irradia como mala propaganda. El Ecuador tiene que insertarse en los mercados para buscar una forma de crecimiento vendiendo más afuera. Y el rato que usted sube arancel le está poniendo restricciones al crecimiento económico. Cuando usted sube aranceles por pretender cuidar la liquidez y darle recursos fiscales, lo que está haciendo es afectando las exportaciones. Los principales importadores, ¿sabe cuáles son? Los exportadores. Las importaciones son insumos que participan en todo el proceso productivo para demanda nacional y demanda externa. Entonces no podemos nosotros ver tan ciegamente y tan miopamente el problema subiendo aranceles y restringiendo importaciones. Por otra parte, Gonzalo, usted no puede confundir la causa con la consecuencia. Si ¿Cómo es eso? Una persona que tiene temperatura y usted le da un analgésico, claro, le baja la temperatura. Pero puede ser que tenga un problema de una infección, entonces tiene que darle un antibiótico. ¿Usted sabe cuál es la infección que tiene ahorita? La infección que tiene ahorita es fiscal. Tiene un desorden fiscal, un gasto excesivo, que parte de ese problema se expresa en un problema externo. Entonces, para arreglar el problema externo, usted no puede arreglar con aranceles, sino tiene que arreglar el problema fiscal a que no le genere un problema externo. Igual en la parte monetaria. Entonces, si no arregla esa raíz del problema, no va a arreglar la consecuencia. Pero si le dicen al señor presidente Moreno, le dicen, si usted reduce actores en el ámbito administrativo del Estado, nos va a dejar sin partido. Pues. Si ellos son los soldados del partido gubernamental. Entonces, parece que ese es un temor que tiene con luces rojas siempre el señor presidente. Los presidentes y los gobernantes tienen que tomar las acciones que el país necesita. Esto no que el partido requiere. Este no es el gobierno de Alianza País ni de la Revolución Ciudadana. Este es el gobierno del Ecuador. Y el presidente del Ecuador tiene que hacer lo que el país necesita. Y el país necesita un programa económico integral y coherente para buscar sacarle al país de la situación de estancamiento, de deflación y de falta de posibilidades y progreso hacia adelante. Entonces, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si hay algunos resentidos
y hay algún costo político en las decisiones, para eso están los estadistas, para absorber esos costos. La historia le va a premiar. Cuando pasen los años y se vea que hizo lo que debió haber hecho, la historia le va a premiar al presidente. En esos temas, Gonzalo, en el corto plazo siempre va a haber costos, siempre va a haber sectores que se sienten afectados o políticamente o económicamente, pero lo de fondo es que él haga lo que el país requiere que se haga. Y si él no arregla el tema fiscal, no va a arreglar el problema externo. Y si él no arregla el tema fiscal, no va a arreglar el problema del endeudamiento. Y si él no arregla el tema fiscal, no va a arreglar el problema monetario. Pero eso se puede solucionar también por la vía de una economía productiva, economista Flores. ¿Ustedes qué les sugieren desde el foro? Allí, perdone, le correspondería a usted. Siga. Sí, pero ya le formulé la pregunta, economista Flores. ¿Qué le sugieren ustedes en el documento que elaboró su foro, del cual usted es su coordinador fundamental? Primero, arreglar lo que han destruido. Y lo que han destruido es la sostenibilidad fiscal. Los problemas que se tienen actualmente están originados sustancialmente en el incremento sustantivo del gasto, además de mala calidad, sustantivo del gasto y del tamaño del Estado. Mire, el Ecuador no ha podido, con su economía, con lo que produce su economía, costear este Estado, pagar el gasto que insume el Estado ecuatoriano. Y como no ha podido hacerlo, ha echado mano de la deuda. Por eso se ha pasado de una deuda de 10.000 en el año 2009 a 70.000 ahora. Y si se suman los contingentes, como dice la Cámara de Comercio, estamos hablando de 90.000 millones de dólares. Lo que le está diciendo eso es que la economía ecuatoriana no tiene capacidad para sostener el tamaño del Estado. Lo lógico es que lo reduzca. Y lo reduzca inteligentemente, propiciando una mejor calidad en el gasto, sabiendo dónde se reduce. Por ejemplo, es una buena medida reducir 10% los presupuestos de todas las instituciones. Vea, Gonzalo, hay instituciones. Esta Gestapo que creó el presidente Correa, esta Senaín. Bien puesta. No, 50 millones de dólares se llevaba. Senaín Gestapo. Claro, se llevaba todos los años. ¿Para qué? Para perseguir a los ecuatorianos y martirizar a la gente. La Cenecit, en el presupuesto del año actual, tiene 270 millones de dólares. Yo le puedo nombrar, aquí tengo el presupuesto del Estado, con una larga lista de instituciones, algunas de las cuales no sabemos ni para qué son, que no sirven para nada. ¿Usted cree que el Ecuador debe tener, por ejemplo, esta agencia espacial? No, la Agencia Espacial Ecuatoriana, y de estas hay bastantes. Bueno, sí. Lo que le quiero decir con esto. Aquí es la NASA a media cuadra de la radio. Claro, bueno, sí, la NASA, no. Hay más de 140 instituciones nuevas creadas por Correa, pero no hay la plata, ni conviene tampoco que haya la plata para sustentarlas. Lo lógico es reducir. No podemos estar preocupados única y exclusivamente por esos caballeros cuando usted tiene haciendo fila en el desempleo y subempleo a 4.900.000 personas que están en la calle desempleadas y subempleadas. Entonces, lo primero que hay que hacer casi es... 5 millones de ecuatorianos. Claro, es el 60% de la población económicamente activa. Pero usted se inventa eso, ¿en qué sustenta? En lo que dice el INEC, millones de ecuatorianos no tienen empleo, le van a criticar. No digo que no tienen empleo, digo entre desempleo y subempleo. Yeah. Desempleo y subempleo. Es el 60% de la población económicamente activa. La población económicamente activa es un poco más de 8 millones de personas. Pero ¿no será que 5 millones de ecuatorianos no tienen los ingresos suficientes para poder tener una vida digna con su familia? ¿O están en una condición de parálisis global? A ver, le voy a dar cifras del INEC rápidamente. Que le propicie nos dé una explicación, porque 5 millones de ecuatorianos desempleados me parece cosa dificilísima, compleja de creerlo, ¿no? Bueno, yo no he dicho 5 millones de desempleados, digo entre desempleo y subempleo, y no digo yo, lo dice el INEC. Entre desempleo y subempleo está el 60% de la población económicamente activa. Ese 60% de la población económicamente activa son 4.900.000 personas. Pero le voy a dar un dato. Perdone, ¿y los subempleados qué características tienen a esta hora del partido? Los debe haber cambiado, digamos. La característica... Lo que nosotros estudiamos hace tiempos, que es un subempleado, puede haber cambiado, le pueden haber dorado la píldora, digamos. Los subempleados tienen ingresos inestables, pero sobre todo tienen ingresos muy reducidos, ingresos precarios,
que no les permiten satisfacer sus condiciones de vida. Ese es el subempleo. No están afiliados al Seguro Social, no tienen ningún beneficio social. Si algo les sucede, se van a morir en la calle porque no tienen dinero. Pero quiero concluir esto que usted está señalando del INEC, para darle las cifras del INEC sobre la pobreza en el Ecuador. Pues, tenga la bondad. Al 31 de diciembre del año 2017, que son las cifras, y las tengo en la cabeza porque acabo ayer de terminar un artículo para un periódico, donde el tema fue la pobreza en el Ecuador. Bueno, usted tiene 3.800.000 personas, y escúcheme la cifra que le voy a dar, que es del INEC oficial. Que le escuche la gente. 3.800.000 personas que viven con menos de $86 al mes. 3.800.000. Ese $86 al mes significa $2.70 por día. Es cierto. Son 3.800.000 personas con $2.70 por día. Pero como en Venezuela. Bueno, Venezuela es un caso extremo, pero dentro de esos 3.800.000 hay 1.300.000 y pico personas que viven con $47 al mes. $47 al mes significa $1.70 al día más o menos. Esa es la realidad en el Ecuador. Claro. ¿A esos les va a subir usted los impuestos? Eso es lo que le quieren proponer al señor Moreno. No ve que al subir los aranceles, lo que va a subir es el precio de venta de los productos, del precio final. El problema, y yo coincido plenamente con lo que ha dicho aquí Vicente, el problema del equipo económico del presidente Moreno desde el inicio es su absoluta incompetencia. Y no se trata aquí de ofender, ni mucho menos. Estamos hablando desde el punto de vista técnico. No se les ocurre otra cosa que subir impuestos y que siga la fiesta y el derroche. Mire, Gonzalo, en este momento el Ecuador, tal como están las cosas, no puede contratar, la ministra de Finanzas no puede contratar más deuda pública, porque se ha alzado y es digno de aplauso y el pueblo lo ha aplaudido. Nosotros lo visitamos al Contralor y lo aplaudimos nuevamente. Se ha alzado el Contralor y ha dicho, señores, no sabemos exactamente a cuánto mismo llega la deuda pública, pero lo que sí sabemos es que ya desde el año 2016, por seguro, se violó la ley porque se superó el 40% que establece la ley. Eso en buen romance, ¿qué quiere decir? Que no pueden meterle más deuda pública en las actuales circunstancias. Tienen que ir a la Asamblea. Esto, que no vaya a servir de pretexto para que mañana vayan a salir a decir, como el Contralor no nos permite endeudar, nos va a arruinar el programa económico. No, señores, el programa económico tiene que partir de arreglar lo que destruyeron. Y lo que destruyeron fue a través del excesivo tamaño del Estado. Se duplicó el tamaño del Estado y el costo del Estado Correa lo duplicó. Pasó del 21% del PIB al 44% del PIB. Hoy anda alrededor del 39-40%. Entonces, se requiere el programa económico que estaba mencionando Mauricio. No se requiere subir impuestos. Pero además, usted tiene una actividad económica en recesión, no tiene crecimiento. Me refiero, por último, a las declaraciones del ministro de Trabajo. Yo creo que hace bien él en declarar eso, pero en puntualizar, él dice, se han incrementado los trabajos, 120, 130.000 trabajos. Lo que se han incrementado es la legalización de los contratos. Eso es básicamente lo que ha sucedido. No es que la gente está trabajando más. De los empleados aliancistas. De todos los que han podido conseguir un contrato y han podido legalizar su situación frente al Seguro Social, eso es fundamentalmente lo que ha ocurrido. La lista de desempleados, hay 300.000 jóvenes desempleados. Aquí estuvo el señor exministro de Economía, Carlos de la Torre, doctor Vicente Albornoz, dignísimo académico de UDLA. Y por alguna circunstancia nos dijo, ¿no, compañeros? Nos dijo, señores oyentes, lamentablemente yo he encontrado un descrédito de parte de algunos organismos del Estado y de los sectores técnicos del exterior, o sea, los sectores técnicos que monitorean, digamos, la forma como se están manejando las economías de los diferentes países del mundo. Y nosotros tenemos una pésima marca por el default de la actual ministra de Economía y Finanzas. Esto dijo aquí, estoy recordándole, le hagamos acuerdo porque me van a decir que yo me estoy inventando. Oirále, señora ministra, a su antecesor. Pero esta situación de default, como se llama, en que se deja de pagar o intereses o capital,
capital, lo que hace es ponernos una marca negativa en nuestro expediente para futuro financiamiento. Y esa marca negativa la seguimos cargando hasta el día de hoy. A ver, haga el favor de repetir, porque no, porque le van a llevar el chisme al señor presidente Moreno, y a nosotros nos interesa la opinión que el señor presidente tenga de sus colaboradores. Entonces, el objetivo mío es enterarle al presidente que ni entre ellos están de acuerdo. Entonces, el uno le lleva un mensaje, le lleva una consigna, le lleva una solución y le termina engañando al jefe del Estado. Mire usted lo que dice Carlos de la Torre, y usted no puede decir, Carlitos, que le cogí en mal momento o que usted se refería a otra cosa. No. Usted se refiere a la declaratoria de no tengo con qué pagarles que hizo la actual ministra Viteri de Economía y Finanzas. ¿Hace cuánto tiempo, economista Flores? Final del 2008, comienzo del 2009, pero tenía la plata, le sobraba la plata para pagar. Ah, no sé, entonces, ¿por qué no ha querido pagar? Porque le ordenó Correa que no pague. Pero esta situación de default, como se llama, en que se deja de pagar o intereses o capital, lo que hace es ponernos una marca negativa en nuestro expediente para futuro financiamiento. Y esa marca negativa la seguimos cargando hasta el día de hoy. Un poco así se dice en la familia, ¿no? Toma, carajo. Sí, toma, pero con todo respeto a nuestra audiencia. Tenga la bondad de don Vicente. A ver, lo que pasa es que sí es verdad, afuera le ven mal al Ecuador, pero no solo le ven mal por haber hecho default. Le ven mal por tener malos técnicos. Porque yo me imagino la gente del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que son gente informadísima, con una gran formación, con montones de datos manejando encima, con experiencia en otros países, vienen y debaten con el ministro de la Torre. Entonces, claro, se han de quedar con una mala opinión del Ecuador. O vienen y debaten con la ministra Viteri y se han de quedar con una mala opinión del Ecuador. Porque además el Ecuador es no sé si exista la palabra, me voy a inventar la palabra, un moratorizador compulsivo. Vivimos de moratoria en moratoria. O sea, yo desde que tengo uso de razón, que no es mucho, hemos tenido unos 6 o 7 defaults, mira. Hemos tenido unos 6 o 7 moratorias del Ecuador, es impresionante. Pero ya le hizo un tractor usted al país. ¿Ya? Entonces, además de eso, uno se pone a ver, ¿y esto ha sido para financiar qué? Para financiar un enorme gasto público. Y además estamos hablando de un gasto público impresionante. Vea, ajustado por inflación, ¿ya? Descontando la inflación, el gasto público del año 2014 fue bastante más del triple que el gasto público del 2006. O sea, antes del gobierno gastaban la tercera parte que en el año que más gastó este gobierno. Y ese enorme gasto público se dio porque tenían plata. Y tenían plata para gastarla porque estaban cobrando muchos impuestos, porque estaban con un precio del petróleo espectacular y porque se estaban endeudando como locos. Y uno se pregunta, ¿y todo este inmenso gasto público, que es el triple, ajustado por inflación es el triple de lo que teníamos antes, de qué sirvió? Y ahí uno se puede poner a ver los datos del progreso social del país. Y claro, ahí uno se da cuenta, la pobreza cayó mucho más lento. En el gobierno de Rafael Correa la pobreza cayó muchísimo más lento que en los anteriores gobiernos. En los 6 años anteriores a Correa la pobreza caía más o menos en 4 puntos anuales. Durante el gobierno de Correa cayó aproximadamente en 1 punto anual. O sea, el país estaba avanzando mucho más lento. ¿Por qué? En buena parte porque en el gobierno de Correa se creó mucho empleo para burócratas, pero como se trató mal a la empresa privada se creó poco empleo para obreros. Por eso es que la pobreza cae mucho más rápido antes de Correa que con Correa. Y luego, si uno ve los datos de desnutrición infantil, que es un dato así muy relevante, la desnutrición infantil en el Ecuador cae rápidamente desde fines de los 90, que tenemos datos confiables, hasta el 2006. Y ahí deja de caer. Durante todo el gobierno de Correa la desnutrición infantil no cae. Y finalmente vea usted los datos de mortalidad infantil, que es el reflejo de cuán bien funciona el sistema de salud de un país. Están altos los datos de mortalidad infantil comparados con América Latina. Y uno dice, ¿por qué? A pesar de ese inmenso gasto público, estamos mal en datos que reflejan en realidad cuán bien estamos cuidando a los débiles. Y es porque además de todo, tenemos un gasto público alto,
pero de pésima calidad. Entonces, todo este montón de plata que se gastó el gobierno en el fondo solo sirvió para darles un gran poder de compra a los burócratas y no para cambiar el país. Economista Pozo, tenga la bondad, si es que no toman estas medidas de subir partidas arancelarias y de clavarnos un impuesto que no quiero referirlo, porque no tengo sustento de que hay esas intenciones. No obstante de que uno de los secretarios de Estado, que son vocerías válidas en cualquier predecisión de un gobierno, ¿cierto?, está aludiendo a un aumento del valor agregado, del impuesto al valor agregado. Y esto ya está corriendo voces en los segmentos productivos importantes o pequeños o medianos de nuestro país. Están hablando de que el IVA va a crecer y toda esa cosa. Y crecer nada más ni nada menos que en 3 puntos. Que esa es la alternativa que le tienen preparado para que el señor presidente tome decisión. El asunto arancelario, la subida del impuesto al valor agregado. Ojo, economista Pozo, pero también si no toma el presidente de la República y su frente económico una decisión tan trágica como esta, la dolarización se nos puede ir. Eso es lo que están anunciando, que son líneas rojas. Él nos llevó a las líneas rojas y él mismo está anunciando o preanunciando. ¿A los precipicios les llaman líneas rojas ahora? Bueno, pero claro, yo quiero decir líneas rojas para un poco disimular. No yo, pues, sino los interesados en disimular. ¿No le parece que nos viene una época de un ajuste imperativo? Perdone por la adjetivización que uso. Imperativo quiere decir necesario, necesarísimo. No hay otro camino sino subir los impuestos y agravar la situación socioeconómica de los hogares pobres, porque todo va a subir. Lo que significaría un aumento del IVA y lo que significaría un alimento maravilloso de una hiperinflación de precios sería la subida de aranceles y la caída de la producción. Inclusive el presidente tendría que escoger entre defender la moneda, defender la producción, defender la estabilidad. En unos meses volveríamos, o en qué tiempo de vigencia de estas medidas volveríamos a una normalidad. Le invito también al foro a que se ponga más realista, al foro de ustedes. ¿Qué haría usted en el rol del presidente Moreno? Claro, usted tiene mayor conocimiento de la materia económica, Gonzalo, pero él tiene mayor responsabilidad política, ¿no? Gonzalo, cuando usted toma decisiones impositivas, sea por el tema de las partidas arancelarias o sea por el IVA, ¿qué es lo que hace? Traslada recursos, le roba recursos, pongámosle entre comillas, al sector privado para darle a que cubra sus necesidades de gasto del sector público. Es decir, es un traslado de fondos de un sector a otro. No está usted creciendo la liquidez de la economía, no está aumentando el circulante de la economía, está trasladando fondos de un sector que tiene una situación determinada, que es el sector privado, al sector público para que éste pueda cubrir el gasto. Es decir, aquí no hay un impacto de aumentar la liquidez de la economía y por lo tanto de darle fortaleza a la dolarización. Partamos por ese concepto. En segundo lugar, ¿a qué carga el IVA? ¿Qué grava el IVA? El IVA grava a todas las transacciones. ¿Y esto qué termina siendo? Transacciones que paga el pequeño, el mediano y el grande. Cuando usted paga el IVA a un producto barato o un producto caro, usted paga el 12% ahora y mañana pagará el 15%,
independiente de su salario. No importa si usted gana el básico o gana 10,000 o 20,000 dólares mensuales. Pero ese incremento del 12 al 15, ¿a quién le golpea más? ¿Al que gana 500 dólares al mes o el básico o al que gana 20,000 dólares al mes para ese mismo producto? Al pequeño, pues. Por eso es que es un impuesto regresivo, por eso es que es un impuesto indirecto. Entonces, en una situación de estancamiento, en una situación de la pobreza de los números, con los números de pobreza que acaba de citar Marco, en una situación de deflación, seguimos haciendo lo mismo. Ya no por el lado de los impuestos, o adicional al lado de los impuestos arancelarios, sino ahora por el lado del IVA. Ya. O sea, seguimos manejando el balance por el lado izquierdo y no le vemos del lado derecho, que es el gasto público. Es decir, nuevamente le queremos sacar la plata al sector privado para alimentar un tamaño demencial del tamaño del Estado. Eso no es un programa económico coherente. Esto lo que va a hacer es profundizar el problema. Y le voy a decir algo, Gonzalo. Finalmente, cuando usted sube el IVA o sube los aranceles y no arregla el lado del gasto, ¿sabe lo que hace? Patear el problema para adelante. Está ganando tiempo. Claro. Igual que en el tema de los subsidios. Mañana suben el precio de la gasolina, no arreglan el gasto, ha pateado el problema para adelante, no ha resuelto el problema fiscal. De la Torre ya pateó la pelota para muy adelante, ¿no? Pero es que esto no nos lleva a ninguna parte, pues, porque esto es vivir con la tarjeta de crédito y pagando el mínimo cada mes. Ya, ahora verá. Economista Pozo, usted mismo compleméntenos esta información para ir yo con el señor economista Flores, el coordinador del foro. Para ponerle un ejemplo de una realidad sine qua non, una exigencia de la mayor parte de ecuatorianos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le están exigiendo al gobierno del presidente Moreno que pague más o menos un bache de 4,000 millones de dólares que le debe al IES. Eso dice una nota del Universo de este día viernes, 23 de marzo. No es esto un asunto dicho hace días, no. Han dicho en las últimas horas o nos han recordado esta realidad. Y los señores jubilados están pidiendo que un pago total de estos 4,000 millones que constituyen el bache de obligaciones de la caja fiscal con el IES. Muy bien. Yo le combino con a otra realidad. Hay unos subsidios en número de 16 que rinden 3,470, no rinden, pues, por el contrario, nos cuestan los 16 subsidios 3,470 millones, unos 500 y pico de millones menos que este bache entre la caja fiscal y el IES. Si usted corta estos 16 subsidios, usted tiene que escoger. ¿Cuál escogería? ¿Cortar estos 16 subsidios y pagar esto? Le pongo como ejemplo. O patear la pelota más adelante y dejar a los jubilados sin sus remuneraciones de retiro, sin sus garantías de seguridad social y más. Le doy un ejemplo clarito que por coincidencia me exhiben 2 páginas de ayudas memorias y le pregunto a usted, que es un economista tan pragmático, ¿a cuál preferiría? ¿Qué le sugeriría a usted al señor Gonzalo, presidente de la República para entrar un poquito en el tema de los subsidios? Es que quiero entrar en el tema de los subsidios. A eso voy a ir, sí. eso quiero decir. Nosotros hemos dicho en el foro, y individualmente también, que el Ecuador necesita un programa integral, completo, coherente, técnicamente sustentado, con apoyo internacional. Eso hemos dicho. Usted no puede ponerle a la política económica y decir, ¿les pago a los jubilados o hago algo con los subsidios? No. Usted necesita un programa completo que aborde todos los subsidios. Que aborde todos los problemas. ¿Les pago a los jubilados o les mantengo los subsidios? Usted sabe dónde vienen los 4,000 millones del IES.
viene del aporte del 40% de las pensiones por un periodo de más o menos 3 años que no le ha pagado el Estado a la Seguridad Social. Desde el 2015 Entonces hay al que armar un 2018. programa de devolución de esos recursos para que se vaya en el tiempo cubriendo esta distancia, porque esto es parte del problema actuarial de la Seguridad Social, primer tema. Segundo, en el tema de los subsidios. Los subsidios no son ni malos ni buenos por naturaleza, pero por cuestan esencia. 3.470 Sí, pero es que millones. todos los países tienen subsidios, Gonzalo, los capitalistas y los socialistas. Hay que ver cuáles subsidios no son los que realmente cumplen el rol. ¿Cuál es el rol? Que estén focalizados, que sean temporales, que no generen distorsiones, que sean explícitos y no estén escondidos. Esos son los subsidios que hay que revisar. Pero usted puede tomar decisiones de los subsidios. ¿Cuál puede ser un mal subsidio? Por ejemplo, los derivados de los combustibles. Yo personalmente, ahí no sé qué opinen mis colegas, pero yo personalmente el gas no le toparía. Porque el gas ya no es lo que fue, Gonzalo. Eso le cuesta 300 millones al año. Y el costo político es demasiado grande para entrar en una pelea por 300 millones. Los otros sí habría que analizar cómo se puede manejar, porque el diésel, por ejemplo, es un subsidio que grava la transportación, el transporte público, es pesca artesanal. Hay que ver cómo se le puede devolver el beneficio a los que se podrían ver perjudicados por un ajuste. Y el caso de la gasolina extra yo le veo menos problema. Pero a la final, yo tengo que hacer una revisión de subsidio por subsidio, ver cuál es el que cumple el rol, cuál es el que no cumple, pero dentro de un programa económico. Porque ¿qué es el impuesto? Ingreso para el Estado. ¿Qué es el tema de los aranceles? Impuesto para el Estado. ¿Qué es el subsidio? Es un gasto. ¿Y los otros gastos de exceso que tiene el Estado? ¿Cómo cuáles? Intereses de la deuda pública. Un replanteamiento de la deuda pública con un buen programa, a usted le puede ahorrar solamente por eso unos 1.000 millones anuales solo en intereses de deuda, que es gasto corriente del presupuesto. Le reducirían la tasa. El gasto corriente del presupuesto del Estado en aproximadamente 1.000 millones. Está pagando cerca de 3.000 al año. ¿Quién solo en tendría intereses? que arreglar aquello? En un programa económico con apoyo internacional, para poder pero hacer ¿con un qué replante. organismo internacional tendríamos con todos los más organismos, acceso? con todos los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, CAF, todos con apoyo de los gobiernos de los países amigos que ayudan en el lobbying con los multilaterales, y eso sí le puedo decir hasta por experiencia propia, cómo se manejan las relaciones afuera. Entonces, ¿eso qué significa en términos prácticos? Que uno no puede decir, o les pago a los jubilados o arreglo el tema de los subsidios. No. Usted tiene que hacer un programa donde tenga que cubrir todos los problemas. Este es un problema que ha estado vigente ya mucho tiempo. El gobierno del presidente Correa llegó a pagar el 7% del PIB en subsidios. Solo en los subsidios que están de alguna manera registrados y que no están escondidos. Porque hay subsidios que no aparecen. Le voy a dar un subsidio. ¿Cuál es el precio que le vende Petroecuador a la refinería crudo para refinación nacional? Es precio subsidiado, no le vende al precio de mercado. Ese precio no está en las cifras, al menos de manera explícita. Ministra Elsa María, voy a su despacho. Ya vamos a tener esa tecnología para hacer aquello. Voy a su despacho simbólicamente con el economista Flores y le preguntamos entre los dos, ¿qué piensa usted, ministra Viteri, respecto de los subsidios? Veamos lo que contesta. Lo que creo fundamentalmente, en general, es que los subsidios no deben de ser entregados abiertamente, sino que siempre deben de ser una herramienta que posibilite que en un periodo determinado del tiempo, no importa que este sea corto o largo, se cambien los elementos estructurales o los factores estructurales que están provocando esa incapacidad de la ciudadanía para enfrentar sus propios costos de bienestar. Y creo que ese es el mecanismo que debería imperar en todo lo que es la ubicación de subsidios, es decir, hacerse cargo del cambio necesario para que más adelante no necesitemos ese tipo de subsidios. Entrará saludando economista Flores. Sí. Mire, le voy a anticipar algo que nosotros vamos a anunciar el día martes a nombre del foro, porque usted está diciendo qué hacer porque se requiere plata. Y antes de hacer ese anuncio... Sí, pero lo que dice la ministra sí es tan amable. Ya me voy a referir. Pues ella tiene una gran facilidad para hablar bastante sin decir nada, ¿no? Pero déjeme decirle lo siguiente, Gonzalo. Aquí no es cuestión de venir a decir bajemos los subsidios y gastémonos la plata. Usted no le puede seguir masacrando a la gente.
Si usted quiere reducir subsidios o bajar subsidios, tiene que compensarle a las familias por otro lado. Por ejemplo, si usted baja subsidios o si elimina subsidios, baje el IVA, por ejemplo, ¿no? Por señalar algo, que es una medida mucho más coherente. Toda la vida he dicho yo que no se toque el subsidio al gas, ¿no? Yo creo que en eso coincidimos. Pero los otros subsidios, no es cuestión de quitarlos para que se gasten la plata. Tienen que bajar el gasto, porque no es que van a llevar la plata para seguir gastando y viva la fiesta. Pero quiero señalarle lo siguiente. En las preventas petroleras... En los egresos, ¿dónde dicen viva la fiesta? Didácticamente indíquenos. Pasar el gasto público de 20% del PIB al 44% del PIB es viva la fiesta. Eso quiere decir que pasaron el Estado de 20.000 millones, de un costo de 20.000 millones a 44.000. Eso es viva la fiesta. No, todas estas contrataciones que hacían fabulosas, todos estos financiamientos de aplanar terrenos a 1.500 millones de dólares, de repotenciar refinerías a 2.200 millones de dólares. Una de las cosas, por ejemplo, que debería hacer el presidente es llamar a los especialistas y decir, a ver, aquí se ha pagado tanto. Los especialistas digan cuánto vale esto, para ver si hay diferencia, y si hay diferencia devuelven la plata. Déjeme señalarle algo, que es una de las propuestas que nosotros queremos hacer. Nosotros hemos estado analizando al interior del foro el tema este de las preventas petroleras, que veo que analiza la Contraloría por los denuncios que ha hecho. Y ahí se encuentran cosas verdaderamente increíbles, por eso es que quiero señalar que aquí se le ha vendido al país, se le ha hipotecado al país. Se le liquidaba al Ecuador un petróleo a $14, mientras en el mercado estaba a 60, una pérdida brutal para el Ecuador. Pero no solamente eso, sino que los contratos petroleros que se hicieron desde el año 2009 hasta el año 2016, más o menos el Ecuador se endeudó en 18.200 millones de dólares, o sea, en ese periodo de Correa, 18.200 millones en financiamientos atados al petróleo, sea que se paguen con el mismo petróleo o sea que se paguen en dinero, porque hubieron de los dos tipos. Pero se dio el petróleo como garantía, y aún así el Ecuador ha tenido que pagar 8% de tasa de interés. Es inadmisible que unos financiamientos garantizados de manera tan directa como es la garantía que se da con el petróleo sean susceptibles de una tasa tan alta. Esa es una de las consecuencias del default. Pero no solo eso. Fíjese usted que el Ecuador obtuvo préstamos dando como garantía el oro, que es una garantía tan buena como la es el petróleo, y ahí pagó 1.44. ¿Qué pasó aquí en las preventas petroleras? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hicieron aquí? ¿Dónde está la plata? Entonces yo le voy a decir una cosa. No, pero si hay alguna deuda, recuérdale a la gente. Bueno, eso es lo que está tratando de descubrir la Contraloría, pues. Pero lo que ha pasado aquí es que ha habido un costo ¿Algo inaudito. le adelantó Pablo de esto? No, el foro le visitó Pero algo le adelantó de que estaban ya en conocimiento de causa prensa, de este... Está en la prensa, ¿no? En la prensa hay... ¿Qué hay en la prensa? Perdone. La prensa informa de que la Contraloría está analizando los contratos de preventa petrolera, ¿no? Que son varios contratos de preventa petrolera y uno solo se ha conocido porque se filtró. Ya. ¿Y ahí parece que los se han conoce, forrado de plata? parece que los conoce el diario El Universo y debería publicarlos. Pero permítame concluir esto, Gonzalo. No, pero quisiera es que que eso es importante. a eso voy. Bueno, hay que esperar el informe de la Contraloría, ¿no? Claro. Pero lo que sí se puede uno más o menos dar cuenta aquí es que cómo puede pagar usted 8% de interés a preventas petroleras que están 100% colateralizadas, garantizadas con petróleo. La tasa de interés que se pagó es un asalto al Estado. Esto es un asalto al Estado lo que se ha producido aquí. Y esto tiene que reclamar el país y tiene que reclamar la Contraloría. Propuesta concreta para el señor presidente Moreno. Propuesta concreta. De los 18.200 millones que se le endeudó al país, que el señor Correa le endeudó al país en estas operaciones petroleras, para lo cual cambió la ley y dijo, ahora lo que es hasta 2 años de deuda, no registraban estas deudas, no las registraban, no aparecían en las estadísticas públicas porque cambiaron la ley. Bueno, de eso todavía queda por pagar unos 5.000 millones. Lo que debe hacer el presidente de la República es llamarle al embajador chino, porque si hay alguna deuda que realmente uno podría pensar que es ilegítima es esta, no la que declaró la señora Viteri. Esa fue zapada de Correa y zapada del gobierno. Esto tiene visos de ilegitimidad. Entonces llamarle, pero el Ecuador firmó los contratos y tiene que honrarlos. Entonces, llamarle al embajador chino, llamarle a los representantes de Petrochina y Unipec, y de paso también llamarle al de la empresa tailandesa, decirles, vean señores, no es que el Ecuador no quiere pagar, sino que no puede.
tenemos problemas serios de liquidez y yo no le puedo seguir masacrando a este pueblo con más impuestos. De manera que mi propuesta, señores chinos y señores de Tailandia, es que les voy a pagar a 20 años plazo, con 5 años de gracia y el 5% de interés, que son las tasas internacionales, pero ustedes me liberan el petróleo ecuatoriano. Liberado el petróleo ecuatoriano, que es lo que clama el ministro de Petróleos, liberado el petróleo ecuatoriano, usted puede venderlo en el mercado spot, al precio que está, pues no a $14. Entonces, usted tiene la liquidez necesaria. Yo sé que este es un proceso de negociación. ¿Y con qué les garantiza Carlos Pérez a los chinos? Digamos, el Estado les garantiza, el Estado, sí. La garantía soberana del Estado. Pero el interlocutor Estado debería ser el señor ministro de Hidrocarburos. Esto debe hacerlo, o claro, tiene que hacer el presidente. Tiene que hacerlo el presidente. A nivel de con el señor ministro, presidente. Con el señor, por supuesto, y le voy a dar una razón más, con el señor ministro de Petróleos, con la señora ministra de Finanzas, sentados ellos ahí, y los representantes de las empresas, para cuadrar un programa de pago, porque el Ecuador no puede pagar esta sinvergüencería en la forma en que está. Y entonces, yo creo que el gobierno chino, que está tratando de ampliarse en el mundo, puede comprender esta situación y le puede ayudar al Ecuador. Esa gestión es directa de presidente a presidente, y algo bueno saldrá de ahí. No se puede dejarle, por más buena voluntad y capacidad que tenga el ministro Pérez, solo al ministro Pérez en este empeño. Tiene que intervenir directamente el presidente de la República para liberar el petróleo. Ahí nomás tiene $5.000 millones. Y entonces, darnos plazo para pagar, posibilidades de que se pueda pagar. ¿Qué hacen los banqueros cuando usted les debe $5.000? Le mandan al abogado. Pero si usted le debe $1 millón, le invitan a comer para ver cómo arreglan. Eso es lo que funciona en el mundo en general. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo. Hay razones más que suficientes para esto. Yo quisiera, Gonzalo, abuelo de pájaro, si usted me permite, un minuto, señalarle algo que está aquí, que a usted y a la ciudadanía le va a asombrar. Este de aquí es un resumen del presupuesto general del Estado. Oficial, usted ve aquí el sello del Ecuador, para que la ciudadanía sepa dónde está la plata y qué es lo que se puede ¿Qué cortar. quiere decirnos? Solo voy al listado. Sí. No. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, estamos hablando del año 2018. Mucha atención. Se lleva $78 millones. Vuelvo a repetir, tenga la bondad de economista. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, $78 millones. El Servicio Nacional de Contratación Pública, oiga esto, Servicio Nacional de Contratación Pública, $13 millones. El Servicio Nacional de Contratación Pública. Donde se hicieron el Consejo miles de convenios. El Consejo Nacional de Competencias, 1.300.000. Consejo Nacional de Competencias, 1.300.000. Escuche esto, ciudadanía. Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Usted del sector público tiene una inmobiliaria, ¿no? ¿Sabe cuánto se lleva? Aquí está. $53 millones. Aparte de los muebles. $53 millones que está la gente pagando con sus impuestos. Y a propósito de los impuestos, que estos señores deben saber, y hay que decirle al presidente Moreno porque para que no le engañen. La tasa impositiva en el Ecuador, la presión fiscal en el Ecuador, es decir, lo que recaude el SRI, aquí no están los impuestos municipales, ni están algunos aranceles, solo lo que recaude el SRI en relación al PIB en el Ecuador es 25%, y el promedio de Latinoamérica es del 20.9%, estamos 4 puntos arriba, o sea, 4.000 millones de arriba. Pero aquí está, miren, la Secretaría de Inteligencia, la pesquisa, $40 millones en el 2018. El Instituto Espacial Ecuatoriano, $4.300.000. Esta NASA de aquí abajo. Esa NASA de aquí abajo. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Consejo Nacional para la Igualdad de Género. $1 millón. Y el que abraza los árboles. Instituto de Promoción de Exportaciones. Ese ya marchó. Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras. Y sabe una cosa. Los heterosexuales, entre las cosas que ahora reconocen en el mundo, es esta cosa de los árboles y de la naturaleza, ¿no? Que la gente se acuesta con las plantas, con los árboles, en fin. Es una de las cosas que están proponiendo. Adelante. Bueno, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras. ¿Les suena a ustedes, compañeros del vuelo? ¿Cómo se llama? $16 millones se llevan. Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras. El Instituto de Fomento del Talento Humano. Ojo, $10 millones. Pero aquí anda sí. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, $270 millones del presupuesto del año 2018.
La lista es larga, ¿no? Simplemente estoy dando algunos que así a vuelo de pájaro he señalado. Mire usted cuántas hojas son. El Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito, $4.500.000. El Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades. ¿Cuánto suma todo? $1.300.000. El Consejo Nacional para la Igualdad de la Movilidad Humana, $443.000. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual que tiene el Estado, $1.300.000. El Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento y Calidad de la Educación Superior, aseguramiento de la educación superior, que también será $10 millones. Mire, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Puro pipón. Imagínese, hay aquí un ministerio de la política, ¿no? Pero esta es otra cosa. ¿Y cuánto se lleva la piponería? ¿No le hizo la suma? Sí, Secretaría Nacional de Gestión de la Política, $17 millones. Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, $17.300.000. Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. A propósito, déjeme hacer una denuncia que probablemente en este Consejo Intergeneracional, $2 millones. Déjeme hacer una denuncia que seguramente no conoce el señor Presidente de la República, que hicieron estos magos con la modificación de la ley. Les han dado un golpe a los ciudadanos de tercera edad, porque las personas de tercera edad podían deducir del impuesto a la renta 2 fracciones básicas, y les quitaron, y ahora solo pueden reducir una. Esto es un golpe directo, es subirle los impuestos a la gente de la tercera edad. Bueno, yo puedo seguir aquí con toda esta lista que está aquí en amarillo. La superintendencia esto es lo del señor Corcho Cordero, la superintendencia de ordenamiento territorial, uso y gestión del sueldo. Del suelo, perdóneme. ¿Qué hacen aquí? Son $7 millones, ¿no? La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía. Además le pagan en terrenos. De Soberanía Alimentaria, $800.000. Bueno, aquí usted puede seguir sumando. Servicio de Acreditación Ecuatoriano, ¿qué también será? Servicio de Acreditación Ecuatoriano, $1.800.000. Qué abuso, qué abuso. Servicio de Contratación de Obras, ¿cómo no vamos a estar $10 millones. Secretaría Técnica de Juventudes, ¿no? $2.400.000. La lista es larga, se dice. Recursos reasignados, $3 millones. Bueno, decir que se puede bajar el presupuesto del Estado 10%, eso significa más o menos unos $3.400 millones. No es ningún imposible, pues. Una pausa y volvemos con Vicente Albornoz. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco Internacional tiene una nueva agencia muy cerca de ti, tan cerca que te acompañará en el taxi mientras vas a la reunión. Aquí está bien, gracias. Nueva Banca Móvil, tu banco en tu celular, sin filas, sin perder el tiempo. Banco Internacional, queremos ser más. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Avanza, supérate, alcanza tus sueños. Estudia con el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil sin descuidar tus actividades. Sé un exitoso profesional. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, porque la meta es llegar. Llámenos en Quito al 09 90 97 31 23. Toda mamá quiere una hija ganadora, pero yo prefiero una que no tenga miedo a perder. Todos quieren un super hijo. Yo prefiero un hijo super. El futuro no necesita superhumanos, solo gente sana, segura y feliz. Por eso dales a tus hijos Progress Gold, que es la única leche que contiene 40 nutrientes, proteína de suero de la más alta calidad y sin sacarosa ni fructosa, para que junto a una nutrición balanceada y actividad física puedas decir no a la obesidad y lograr un desarrollo completo con talla y peso adecuados. Quiero una hija que piense, que cuestione,
¿Qué invente? Dales tu amor. Dales Progress Gold. La leche materna es el mejor alimento para la salud y nutrición de su lactante. Los productos complementarios no deben ser incluidos antes de los 6 meses de vida. Progress Gold es un alimento complementario para niños a partir de 1 año en adelante. En Termas Papayacta disfrutan todos los sentidos, pero en esta cuña de radio solo podemos utilizar uno: el oído. Así que te haremos escuchar a qué sabe el bienestar. Escucha cómo se ve el paraíso. Y así se escucha cuando respiras relax. Escucha, saborea, siente, respira, vive una experiencia renovadora en el mejor spa y resort del Ecuador, a solo 1 hora de Quito. Termas Papayacta. En todos los sentidos, tu vida fluye. Para conocer el mundo hay que vivirlo desde adentro. Llegar a lugares que no sabías que existían. Recorrer calles que no aparecen en los mapas. Atreverte a probar algo nuevo. Perderte de todo para encontrarte contigo. Ingresa a clubmiles.com.es y canjea tus millas también por experiencias. Porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. ¡Qué lindo auto, mamá! Sí, lo encontré por OLX. Es su último modelo. ¿Puedo salir a dar una vuelta? Claro, pero te advierto que es manual. Pero yo solo sé manejar automático, como el que tenías antes. Sí, hijo. Por eso lo cambié. Entre los miles de autos publicados en OLX está ese que va contigo. Encuentra todos los autos y el tuyo. OLX Autos. Otro lo tiene, otro lo quiere. Qué bien se vive en Ciudad Jardín. Con amplias áreas verdes para toda mi familia, amplios y hermosos espacios interiores, transporte para toda la ciudad, siempre a la mano, y todo esto al alcance de mi bolsillo. Por esto y muchos beneficios más, ven a vivir bien. Ven a vivir a Ciudad Jardín, en tu casa dúplex desde solo 380 mensuales. ¡Wow! Solo 380 mensuales. Llámanos ahora al 2610-789 y entrégale el mejor futuro a tu familia. Ciudad Jardín, donde se vive bien. Para más condiciones e información, ingrese a www.ciudadjardin.com.es. ¡Papá! ¡Ya! Cuidarlo más de lo normal es normal cuando estrenas Chevrolet nuevo. Por eso te damos todo para que te lleves tu Spark Life con entrada de solo $2,500. Tracker desde $28,490 o D-Max 4x4 Full por $41,990. Estrénalos hoy y paga la primera cuota desde mayo. Conoce más en chevrolet.com.es. Aplican restricciones. Chevrolet. Find new roads. Yo colaboro con mi barrio dando ejemplo. Yo reciclo los residuos que se generan en mi casa. Saco la basura en los horarios de recolección de Emaseo y siempre recojo los desechos de Firulais, responsabilizándome de lo mío. Cuido la salud y el aseo de Quito. ¿Y tú? Colaboremos. Información sobre reciclaje y horarios de recolección en www.emaseo.gov.es. Keiko Ascensores, calidad. Keiko Ascensores, tecnología. Keiko Ascensores, confianza. Keiko Ascensores. Te invitamos este sábado 24 de marzo de 10 de la mañana a 4 de la tarde al Renault Passion Experience en el concesionario Renault Cumbayá junto al Scala Shopping. Ven con tu familia a vivir la pasión de nuestro test drive junto a pilotos profesionales. Premios instantáneos, beneficios y muchas sorpresas más. Renault Passion for Life. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:21. Bueno, vamos, como habíamos comprometido, a molestarle con otra idea que nos parece muy significativa, otra idea digna de averiguarse a los que saben y conocen. Quiero que tenga la bondad de, Vicente, de contribuir con este esfuerzo de esclarecimiento de temáticas que la gente no conoce, ¿no? Es un grupo élite de lectores, de que por interés en sus y alineamiento con sus respectivas actividades profesionales están al tanto de un montón de circunstancias. El señor presidente de la República no puede acoger, receptar, imagínense la cantidad de insumos de preocupación que debe tener como todo presidente, pero en esta época justamente el presidente Moreno.
Número uno, Vicente, ¿usted qué elementos en lo personal le preocupa? ¿Cuáles son las cosas que ameritan un recambio agresivo? ¿Y cuáles son los organismos que no están perfectamente auditados? Que no se sabe de su utilidad. No nos ha convencido con su existencia y su trabajo. No tenemos datos más fehacientes, pero cuestan. El inventario que acaba de leernos el economista Marco Flores, lo que nos hace es confirmar la suposición que teníamos de que aquí habían rótulos y más rótulos en las principales avenidas de Quito, Guayaquil y Cuenca, pero de organismos que nunca han rendido, no han ejercitado cuentas al país de lo que hacen y de la utilidad que tienen dentro de la estructura administrativa de un Estado, inventado y administrado prácticamente por una cantidad de locos que se adueñaron del dinero público y dijeron, esa es una buena idea. Esta parte falta regularla y hacerla un seguimiento y administrar. Pongámosle este nombre. Y se inventaron una fábrica de marcas, de estamentos administrativos que nunca han rendido cuentas. Sin embargo, han estado succionando recursos que los ecuatorianos de bien hemos estado pagando cumplidamente al erario nacional. Y la gente pobre, que es la que más me duele, ha tenido que estar cargando en sus espaldas con estos costos onerosos de una cantidad de pipones impresionante, con nombres distintos. ¿Qué hay que hacer con esos organismos? Sería la pregunta, porque este inventario duele, molesta, fastidia. A ver, es trágico cuando uno se pone a ver qué es lo que vendieron y qué es lo que entregaron, ¿no? Porque cuando uno ve la gente de Alianza País, que llegó con un discurso de amor al prójimo, de amor a los pobres, de estar en contra de los que habían robado al país en el pasado, de querer cambiar la larga noche neoliberal. ¿Se acuerda todo ese discurso que tenían así? Y uno decía, qué tipos tan buenos, qué corazón tan generoso que tienen. Y claro, pasa el tiempo y uno empieza a darse cuenta que en el fondo lo único que hicieron fue... Una brigada de ángeles que llegaron al Ecuador. Pero ¿no? ángeles con varios pares de alas cada uno, que llegaban a salvarnos y redimirnos de 200 y tantos años de haber estado perdidos, de no haber tenido un país. escenario diabólico, ¿no? La patria finalmente ya era de todos después de no haber sido de nadie, sino solo de los más ricos, antes de que lleguen estos angelitos, ¿no? Y lo de angelitos es en sentido figurado y en sentido irónico, ¿no? Pero claro, llegó esta gente y con esta apariencia, con este escenario de amor al prójimo, de amor al pobre, etcétera, etcétera, hicieron horrores en el país. Y solo déjeme citar un par de cosas. Tenemos todo el tema de las FARC, y eso es un tema que no lo hemos topado aquí, pero estamos cercanos a los 10 años de lo de Angostura, ¿no? Tenemos todo ese tema de contactos con un montón de personajes, de instituciones, de cuerpos raros fuera del país, que era horrible. Claro, todos también se escondían bajo este manto de amor por los pobres, etcétera, etcétera. Y después vinieron y pusieron una política económica que uno se da cuenta que lo que hacía era buscar privilegios para ellos y para sus amigos y para los amigos de sus amigos y ponerles cinco autos, 7 guardaespaldas, 8 choferes, 10 celulares a cada uno de los burócratas. Y es impresionante porque uno se encuentra con burócratas de rangos medios y rangos bajos con autos en plural y chofer. Autos, choferes y celulares. Entonces, uno se encuentra que un país como el Ecuador, que es un país en realidad de ingresos medios bajos, el presidente tiene 2 aviones presidenciales. Eso es demencial. No, pero para la campaña de la canciller es del 1. Exacto, pero imagínense usted eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este país? Hay por un lado que entrar con machete a desaparecer un montón de instituciones que simplemente no le aportan nada al país, pero hay que tener mucho cuidado.
porque sí hay algunas instituciones que hay que cuidar. O sea, yo estoy de acuerdo que en todas las instituciones que ha nombrado Marco hayan recortes. ¿Cuáles son las enormes. instituciones a las que hay que más bien apoyarlas? Yo creo que hay áreas que sí, al final, a pesar de la mala calidad del Pero gasto los público, organismos de control cero, ¿no? bueno, sí, pero eso vamos más adelante. Pero mire, temas como educación primaria, educación preescolar, eso hay que cuidar y cuidar y cuidar y punto. O sea, eso no se debería tocar. Mientras tanto, esta subsecretaría para el manejo de los manejos de ni sé qué, esa hay que desaparecerla y hay que quitarles todos los choferes y todos los autos a todos los funcionarios que no tengan rango de ministro o algo así, pues. Todos los demás que manejen su auto ellos mismos, pues. ¿Qué les pasa? Están al servicio del país, no el país a servicio de ellos. Entonces, hay que cortar ahí muchísimo, pero no hay que entrar con una cortadora de césped. O sea, hay que entrar a cortar. ¿Qué quiere decirnos con eso? Que no hay que cortar en todo lado. Por ejemplo, yo daba el ejemplo que a mí me parece más importante. Educación primaria, educación preescolar es absolutamente central, ¿no? Yo eso no creo que hay que tocar. Hay que ser muy, muy cuidadoso en topar gastos en salud. Hoy, con los problemas que tenemos causados por el gobierno anterior, de la infiltración de movimientos guerrilleros colombianos en el norte del país, yo no creo que sea bueno recortar gasto en seguridad. Pero de ahí hay un montón de gasto que recortar, Gonzalo. Y le insisto, a ver, señores funcionarios públicos, los que no son ministros, dejen el autito, devuelvan el auto, vendan los autos, devuelvan los... Sí, hay que despedir a un montón de choferes. Qué pena por ese montón de choferes, pero no tiene el país plata para pagar un montón de choferes y un montón de guardaespaldas. ¿Por qué esta gente ha asumido que es una troncha lo que tienen pasa en vez es que de ellos, empleo lo que al pasa, servicio lo que pasa de es la que gente, ellos de no, la ciudadanía y del Estado? Es que el problema es que cuando llegaron al poder, no solo que ellos decían este discurso de que yo estoy aquí porque amo a los pobres y voy a cuidar a los más débiles del país, sino que se lo creían en serio, y eso les hizo sentirse como dueños, les hizo sentirse legítimos dueños del país entero. Entonces, como ellos eran más buenos, más generosos, más bondadosos que el resto del país, ellos merecían más privilegios que el resto. Y convencidos de eso, de que estaban por encima de todos los demás ecuatorianos, porque ellos eran moralmente superiores, porque estaban convencidos que lo que decían de que amaban a los pobres era verdad, y no era una manera de esconder sus malas políticas económicas, se sintieron más empoderados y por lo tanto se adueñaron del país. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién es el dueño del poder en el país? El pueblo. En un país democrático, el poder está en el pueblo. El problema es que estos señores creyeron que ellos eran los dueños del poder. Y por lo tanto que ellos eran los que podían hacer lo que les dé la gana en el país. Y eso hicieron. Y escondidos bajo este manto de bondad y amor y paz y abrazar arbolitos e insultar a los que tenían plata, cosas por el estilo, han hecho un montón de barbaridades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que reducir un montón de instituciones, reducir un montón de gasto. Pero hay que reactivar la economía. Exacto, y eso es de lo segundo que voy. Porque el país tiene como dos grandes problemas. También de eso, si son tan amables, porque de lo contrario la gente va a decir que no es solo una el gasto trilogía de no es solo el gasto extraordinarios economistas, pero que solo se dedicaron a criticar. Exacto. No es solo el gasto público el gran problema del país. El problema del país, el país tiene dos grandes problemas. La inercia en cuanto a acciones creativas para un buen manejo económico. El segundo, otorgue réditos de recolección justa de impuestos y de gasto corriente adecuados, y de un apoyo a las exportaciones, de un apoyo a la gente que está abriendo mercados en el exterior, a la gente que sea emprendedora creativa de las cosas que podemos nosotros vender al mundo en cantidades gigantescas, y apoyar a ese productor desde el más pequeño al más grande, porque no hay que correrles a los grandes también hay que darles todo el apoyo, porque son los que buscan los mercados en lugares insospechados y traen divisas, y obligarles a que esas divisas vengan en beneficio del país, que no se queden en paraísos fiscales o en banca que aglutina riquezas y más. Entonces, ese es el país que queremos, es la verdadera revolución que los ciudadanos apoyaron, ¿no? El segundo mayor problema del país es un gobierno desmesuradamente grande. Ese es el segundo más grande. El problema más grande del país es que nos olvidamos de lo que nos enseñan en la primera clase de economía todos los economistas,
que lo central en economía es producir. El país le dio una especie de amnesia productiva. El país se olvidó de producir y se dedicó a vivir de las rentas del petróleo. Yo honestamente creo que el mayor problema del Ecuador este rato no es el tamaño del Estado, que es un problemón. El mayor problema del Ecuador este rato es que somos un país improductivo. Vea, Gonzalo, la gente no es mala. La gente no se va a comprar en Ipiales, en Tumbes o en Miami por malos, sino porque es más barato. Y es porque el gobierno anterior, con muchas de sus políticas, le volvió al país caro, costoso, y para complicar las cosas le volvió la vida imposible a los productores nacionales. Cambiar eso, ese es el mayor reto que tiene el país. El problema es que el tema fiscal es un tema demasiado urgente, ¿no? Pero que es un problema gravísimo. El tema de la producción es un problema sumamente grave. Aquí hay dos notas de los señores ministros en su orden. La señorita María Fernanda Espinosa, la canciller de la República, y el alabado por nosotros y creo que por la generalidad de los ciudadanos ecuatorianos, don Pablo Campana Sáenz. No importa el origen de la designación, porque el origen ha sido súper virtuoso de Pablo, ha sido un gran deportista, ha sido un hijo de clase media alta, y bueno, ahora está vinculado a un grupo económico muy importante, pero no nos ha dado a notar de que las gestiones la está haciendo para la suegra. No, las gestiones de Pablo están dirigidas y ha demostrado esencialmente para un país que él quiere muchísimo. Yo no he tenido el gusto de ser amigo, aquí me he encontrado en las veces que le hemos invitado, pero me da la impresión de que se trata de un excelente joven que se ha superado en la vida, se ha instruido y tiene una concepción de búsqueda de mercados muy significativa. Y vea lo que ha hecho hasta este momento. El presidente Moreno debe estar feliz con este colaborador. Pablo Campana Sáenz debe tener familia también aquí en Quito, ¿no? Por parte de Sáenz. Bueno. Pablo Campana dice la renovación del SGP con vigencia retroactiva desde el pasado 1 de enero se aprobará esta semana, lo cual beneficiará a productores y exportadores de nuestro país. Querido Mauricio, querido Marco, la renovación del SGP va a beneficiar a los trabajadores, a los productores, a los exportadores. Además, va a dinamizar la economía del país. Marco Flores, ¿qué piensa usted de este organismo y de esta iniciativa o este impulso que le quiere dar Pablo Campana al SGP? Yo creo que él es un buen ministro y creo que quiere hacer bien las cosas, al igual que el ministro Pérez. Pero necesita apoyos más fuertes del presidente de la República, liberándose de los dogmáticos que también tiene alrededor. Una de las cosas fundamentales para el país... ¿A quién no le caerá mal, a quién le caerá mal Pablo Campana dentro del gabinete? A los dogmáticos, a los que se quedaron atrás del muro de Berlín, a los que hablan del socialismo revolucionario, patria o muerte, en vez de hablar de la productividad, de la economía, de la pobreza, del crecimiento económico, de la inversión. Que le obsesiona el emprendimiento, la creatividad, la producción. Y eso está bien, pues, pero el emprendimiento hay que seguirlo impulsando. Una de las cosas que debe hacer y que seguramente Pablo Campana tiene en su carpeta, el Ecuador debe ir a este programa de integración que se llama Alianza del Pacífico. Hay necesidad de entrar ahí, eso es de beneficio para el Ecuador. Hay necesidad de establecer acuerdos comerciales con el principal socio que tiene el Ecuador, que es Estados Unidos. No puede ser, mire, ¿en qué cabeza cabe que el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos sea el Ecuador? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cuál es el espíritu de una persona que diseña esas políticas? Pero no solo eso, sino que aparte de ser el principal país con el que comercia el Ecuador, es el centro de la atención mundial en el comercio, en la tecnología, en la innovación. Pero no, nosotros estamos aislados. Aquí les mandamos sacando a patadas a los representantes del Banco Mundial, aquí la gente no ha querido venir. Bueno, todo eso tiene que cambiar. Entonces, atraer la inversión no se atrae de boca, no se dice vengan y vienen.
La inversión viene, la inversión productiva me refiero, no la especulativa. La inversión productiva viene si usted tiene el entorno adecuado, el ambiente adecuado, si las leyes son propicias, si hay estabilidad tributaria. 23 reformas tributarias tiene el Ecuador en 10 años, con esta última ley que aprobó el presidente Moreno, o hizo aprobar en la Asamblea, la ley de reactivación. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que ha reactivado? Pero fíjese... Lo bueno ¿Y la respuesta cuál es? Cuando usted le pregunta o se pregunta a usted o le pregunta al gobierno, ¿qué es lo que ha reactivado? ¿Cuál es su respuesta? Nada. Tenemos deflación, pues. Tenemos desempleo y subempleo, unas cifras que ya hemos dado. Pero hay cosas positivas que ocurrieron solo con el anuncio. ¿Pero la deflación no es un problema más bien regional? No, es un problema ecuatoriano por el absurdo de la política. El absurdo de la política, es decir, es una contracción tan dramática de la demanda, ¿no? Que hace que los productores, los empresarios acumulen stocks de mercadería. Y como no pueden vender, bajan los precios, hacen estas ofertas. ¿Por qué se produce una deflación, economista Mauricio Pozo? Bueno, hay dos formas. Sí, ahora le vamos a agilitar. Sí. Hay dos formas, Gonzalo. La una es que usted tenga un aumento de producción. Perdone, pero me toca hacerme... No, está bien. Está bien. Cuando tiene un aumento de producción... Son profesionales que no merecen este maestro. Se acaba de pasar al pizarrón. Tiene un aumento... Está bien. Tiene un aumento de producción para la misma demanda y por lo tanto eso hace que el exceso de oferta se traslade a una tendencia que baje los precios. La deflación es una caída promedio de todos los precios de la economía. Y el otro es... ¿Cuándo apareció aquí? O inflación negativa. Esto se presenta desde hace 6 meses en las tasas anuales consecutivas. ¿Por qué coincide con el advenimiento del nuevo régimen aquí en el Ecuador? Claro, Moreno está mucho más antes, porque estos son procesos que se van acumulando, Gonzalo. No es que aparece por generación espontánea. Ajá. Son temas que las empresas no pueden vender toda su producción planeada, que es el segundo caso de inflación, cuando usted no sube la producción, pero en cambio se le cae la demanda. Claro. Entonces, como usted no puede vender, acumula stock y a cambio de empezar a perder se ve obligado a bajar precios. Y una forma es cuando usted va a un supermercado ahora y le venden un shampoo grande y le regalan un shampoo chiquito. Le dan más cantidad pero el mismo precio. Es una forma escondida de bajar el precio, que es un ejemplo del proceso deflacionario. Entonces la deflación es una manifestación del estancamiento económico, que las empresas no pueden vender toda su producción a los precios que estaban antes y se ven obligados a bajar. Eso y esto es un problema. A cerrar negocios, Vicente. Eso obliga a cerrar negocios, a desactivar medios de producción. Es una caída no solamente de ventas, o encarecimiento de insumos. Vienen cualquier cantidad de complicaciones al cuadro económico de un país. La deflación es un bicho económico bien raro y bien feo, porque desincentiva el consumo, desincentiva la producción y agrava las deudas. ¿A qué me refiero? ¿Para qué me voy a comprar algo hoy día si de aquí a 3 meses está más barato? ¿Para qué me voy a poner a producir algo hoy comprando insumos y materias primas si de aquí a 3 meses lo voy a vender más barato? Claro. Y encima más, si todo baja de precio, algún día bajan los ingresos y terminan bajando, pero lo que nunca baja son las deudas. Entonces son unos bichos bien raros. La última vez que el Ecuador vivió una deflación fue en 1932. Feísima la crisis del 32. Pero bueno, démosle al menos el beneficio de la duda. Ojalá esta deflación le vuelva al Ecuador un poquito menos costoso frente al resto del mundo. Eso sí sería al menos un alivio después de toda la enorme... ¿Quién le hizo costoso a la economía ecuatoriana? ¿Qué se encareció? El desorden fiscal acumulado de los años, Gonzalo. Yo le voy a decir, costoso ¿por qué es? Porque tiene una estructura laboral legal obsoleta que no está en la línea del momento actual, por eso es que anda el ministro buscando darle un poco más de modernidad al esquema laboral ecuatoriano. 2, el costo de producción, por ejemplo, reflejado en tarifas eléctricas altas, que no es compatible con las 8 hidroeléctricas que han promovido. Usted sigue pagando tasas de 9, 10 centavos del kilovatio hora mes. Eso no es de alguna manera compatible, por ejemplo, con el costo de la venta que hacemos a Colombia de la propia tarifa, de la propia energía eléctrica nuestra. Segundo, costo de producción. Tercer costo de producción, los impuestos, pues.
Los impuestos, carga tributaria, no es que no vengan con que el IVA es de los más bajos de la región. No hay que verle en el IVA el 12, el otro el 15 o el 20. Es todo el grupo de impuestos. Es el impuesto a la salida de divisas, son los aranceles, es el 15% de distribución a los trabajadores, es el drawback que no le devuelven a los exportadores los impuestos. Todo eso hace una masa de más o menos del 25% de carga tributaria. Eso es lo que le cuesta producir al Ecuador más. Y el otro, tasas de interés, pues. Usted sabe lo que es pagar 16% cuando hay deflación. Es una locura, pues, Gonzalo. ¿Cuál es la culpa de los bancos? Hay varios problemas. Primero, las tasas de interés no responden a la coyuntura. Las tasas de interés son puestas a dedo por el Banco Central. Son administrativamente fijadas. Y el otro elemento es que las condiciones no se han dado para que entre al Ecuador banca grande. La banca grande genera presión a la banca nacional y los costos tienden a bajar. Pero para que venga la banca grande, para que venga un BBVA, venga el Banco Santander, venga esa banca internacional grande, es necesario que las condiciones sean las adecuadas. Claro. Entonces, eso hará, cuando vengan, ojalá así sea, que bajen también otro costo de producción que se llama tasas de interés. Entonces, usted tiene tasas de interés, tiene tarifa eléctrica, tiene la estructura laboral, tiene el sistema impositivo que hace muy difícil producir. Y déjeme terminar con algo adicional. Aquí abrir una empresa es un problema, Gonzalo. Es un problema. Pero ¿sabe qué? Continúa el problema, porque... Pero claro, abrir una empresa. Pero le voy a decir algo. No es pecado quebrar, Gonzalo. Ahí en todas las partes del mundo las empresas quiebran. No, aquí es socialmente, le señalan con el dedo mal visto. Pero ¿quién fue una empresa aquí en el Ecuador? Es más difícil cerrar una empresa que abrir una empresa. Aquí debería haber un sistema. Si usted después que le debe $1 en la afiliación del empleado que tuvo hace 5 años, para no que puede no cierren las empresas. Es un absurdo. Algún bruto debe haber ha sugerido de que le pongan toda clase de dificultades. Es un problema terrible. Qué creatividad más asombrosa. Entonces todo ese sistema tiene que ser mucho más adaptado para que venga inversión, pues, Gonzalo. Y de eso huyen las inversiones. Pero claro. Y la inversión extranjera, ¿usted cree que va a venir cuando le van a cobrar el 5% por sacar recursos al exterior el día de mañana? Como que la tasa de impuesto a la salida de divisas es lo que permite o no que salgan capitales cuando es del entorno lo que da. Le dicen esto en vivo y en directo al señor presidente. Gonzalo, preparamos un documento en el foro, se le entregó al presidente de la República. Fueron personas del foro, le explicaron al presidente, hemos hecho la entrega de un segundo documento que trata sobre la deuda. Cada uno de nosotros estamos en los medios todos los días hablando de estos temas. Y yo quiero terminar con un mensaje para el gobierno y para el presidente de la República. No se vayan por el lado impositivo. No se vayan por el lado de las tarifas, arancelarias y el IVA. Va a profundizar el problema y le va a rebotar el problema. Corrige el problema integral. Arregle el lado del gasto. Hemos dado ejemplos de los desperdicios. Ustedes tienen una especie de presentación de un modelo que sea de un ajuste integral, porque ajuste necesitamos, ¿cierto? Y pida apoyo internacional. El apoyo internacional le va a ayudar a replantear la deuda, que es un costo para el Estado. La señora María Fernanda Espinosa, canciller de la República, nos está anunciando hace 3 minutos que el Senado de Estados Unidos aprobó la renovación para Ecuador del sistema generalizado de preferencias para Ecuador y 50 países arancelarias. Las conocidas preferencias arancelarias. En febrero ya lo hizo la Cámara de Representantes. Solo falta la resolución del presidente Trump. Y este man no va a venir ni a Lima porque por las dificultades del otro gringo peruanizado que estaba gobernando y que tuvo un gesto que es controversial, ¿no? Pero la gente, bonito gesto, dice la gente, ¿no? Así quisieran los malucos de aquí. Bueno, eso es todo. Sin embargo, prioridades. Prioridad número 1, Marco Flores. Que la gente no siga cometiendo el mismo error de resignarse a lo que venga. Cuando los ecuatorianos se resignan a lo que vengan, vienen muy malas cosas. Y se resignaron o nos resignamos todos aquí
a tener 10 años y medio de correísmo con todo lo que ha pasado en el Ecuador. Pero eso no solamente se refiere al aspecto político. La resignación no puede tampoco llevarse al campo económico, al campo social. No se puede mandar cualquier paquetazo, no se puede mandar cualquier tipo de medidas. No puede el gobierno exacerbar los desequilibrios fiscales, económicos y seguirle crucificando a la gente. Aquí nos llenamos la boca hablando de los pobres, pero todo este tipo de medidas impositivas, porque no se quieren hacer las cosas bien, pudiendo hacerlas bien, finalmente terminan afectando a todos y por supuesto a los que menos tienen. Entonces también es una responsabilidad de la sociedad civil. Académico Vicente Albornoz, prioridad para usted. Ahorita la gran prioridad es hacerle acuerdo al país, sacarle al país de ese sopor, de esa somnolencia y hacerle acuerdo que lo importante en economía es producir. Un país que no produce, un país que está económicamente condenado al fracaso. Hay que acordarnos que hay que simplificar la vida para producir. La gente ociosa de proyectos, la gente que dicen no, es mala época, hay que esperar a ver si esto cambia. No se están haciendo y nos están haciendo a todos un harakiri. Voy por los inversionistas grandes, los emprendedores de fuste, digamos. Un poquito sí, pero también es porque el gobierno ha creado el ambiente para que no sea atractivo invertir. ¿Qué le falta? ¿Sonreír al presidente Moreno? ¿Es una actitud? No, a ver, tenemos todas las leyes equivocadas. Las leyes laborales no traen inversión, las leyes tributarias no traen inversión, las leyes societarias no traen inversión, la seguridad social no trae inversión. O sea, estamos haciendo todo para no traer inversión y no llega. Pero van a menudo al Palacio y no le suelen decir al presidente o no les escucha. No tengo idea, no puedo leer la mente del presidente Moreno, pero la realidad es que ¿Usted le diría al presidente qué cambios hay que establecer para que el emprendedor, el inversionista crea en cambie nuestro su equipo país? Económico, porque si no va... ¿El modelo? No, al equipo económico y ponga otro equipo económico con otra visión para que sea una visión de tratarle bien al inversionista. ¿Sabe qué, Gonzalo? Los inversionistas, le voy a decir algo que para ustedes es obvio, pero para el equipo económico del gobierno no. Los inversionistas, los productores, no son malos. Son buenos. Pero para la gente que está en el equipo económico, son unos ladrones. Todos. O sea, creen que todos los inversionistas, todos los empresarios, todos los que ganan plata son ladrones. Si es que seguimos con esa mentalidad, Gonzalo, no hay nada que hacer. Estamos perdidos. Usted ya regresa con Sebastián Olea. Sí, ya vamos en un ratito. En un momentito. La prioridad de parte de Mauricio Pozo lo vamos a atender especialmente en Carondelet por lo experimentado que ha resultado en el andarivel de haber sido ministro de Economía, al igual que el mismísimo Marco Flores. El país no está en una coyuntura donde busquen extraerle más recursos al sector privado para alimentar un tamaño exagerado del gasto público. Tiene que manejar la raíz del problema que tiene El Estado no es un partido político. No es un partido, esto no es aquí el gobierno es de todo el Ecuador, tiene que hacer lo que tiene que hacer, que se olvide de los colores y de las ideologías, que sea pragmático en las decisiones. Es que le tiene ético el señor de Bruselas, le critica lo mínimo. Que le critica lo que le tenga que criticar. El presidente Moreno ha hecho buenos avances en el ámbito político, se ha movido sagazmente en ese ámbito. Sí. Pero en el tema económico, si no hace lo que tiene que hacer, le va a arrebatar el problema a él y al país también. Entonces, que despolitice, que desideologice el manejo económico. Desideologice, no es lo mismo que ideologizar. Claro, y que haga lo que tiene que hacer. Que si tiene costos políticos, va a tener que absorber los costos, pero el Ecuador requiere orden, requiere un manejo fiscal ordenado, requiere inserción en los mercados externos y requiere que el sector privado tenga oxígeno para poder producir y pagar impuestos. No podemos seguir por la vía fácil, que es extraerle recursos a alguien, que en este caso es con más impuestos, como parecería ser que esté en la mente de algunos del gobierno. Y claro que preocupa de que algún organismo de control de gestión de los países, más bien me explico de otra manera, que algún organismo internacional que controla el desarrollo económico de cada uno de los países haya dicho por el momento no es conveniente ir al Ecuador.
la primera información que yo leí al comienzo del panel con ustedes. El tema del Fondo Monetario. Sí. No vino, cambiaron el ministro, está esperando para después, pero fíjese algo, Gonzalo, si está buscando, por ejemplo, un acuerdo con Estados Unidos... Pero si ha dicho que es con la persona que no quieren reunirse, es con la gestora. Bueno, puede haber algo de eso también, pero lo de fondo es que si no hace lo que tiene que hacer, no va a poder buscar lo que están buscando. Ya. El acuerdo con Estados Unidos no es un acuerdo solamente comercial, es un acuerdo integral donde hay temas de propiedad intelectual, temas tributarios, temas financieros, y ahí hay restricciones que el Ecuador ha impuesto y que van a impedir un acuerdo. El tema de ese impuesto al peso para el financiamiento de la labor de la aduana, el tema del impuesto a la salida de divisas. Todas esas son restricciones para un acuerdo comercial y por eso se requiere un programa coherente, completo, que el presidente lidere y que haga algo práctico y que no esté por el lado de la ideología, sino lo que el país necesita que se haga. Bienvenidos Sebastián y Vicente, clarito está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días.